Hello, good afternoon. Bienvenido otra vez a la clase de inglés, en este caso el tema 8, que es el tema que empezamos ahora. Este es el tema que vamos a ver en lo que queda de semana y en las dos siguientes. Como estoy haciendo con los demás temas, desde que empezó el parón, solamente os quiero enseñar las cosas más básicas del tema. Estoy enseñando contenidos mínimos para que el año que viene, en segundo, no estéis perdidos y conozcáis por lo menos de qué va el tema. En este caso, la gramática del tema 8 es básicamente el pasado simple. Si tenéis el libro en casa, esto va a tener en la página 103 y en la página 5. Y si no tenéis el libro en casa, pues ya lo aquí en el vídeo. Bueno, voy a empezar. Cuando hablamos sobre algo de la historia o cosas que la gente hizo en el pasado, usamos el pasado simple. Por ejemplo, Nelson Mandela received the Nobel Peace Prize in 1993, que sería un verbo regular. Y luego tenemos Maria Runyon became a famous athlete several years ago, que sería un verbo irregular. Vale. Entonces, ¿de qué va el tema? El simple, como he dicho, se usa para hablar de algo pasado. En concreto, de una acción precisa. Una acción que ya finalizó en el pasado. A una acción que ya no tiene ningún tipo de vinculación con el presente. Ni sigue siendo importante, bueno, puede ser importante, pero no tiene relevancia especial en el presente, ni tampoco se está continuando en el presente. Digamos que es una acción del pasado que ya está almacenada y cerrada y que la tenemos ahí como una anécdota o como un recuerdo. ¿Vale? ¿Cómo se forma? Pues tenemos dos opciones. Y aquí, que ya lo visteis en primaria, en quinto y en sexto, pero aquí más todavía, aquí es cuando vamos a empezar a ver los verbos irregulares, los famosos verbos irregulares. Esto os va a sonar muchísimo en segundo de la ESO. En segundo, a partir del tema 3 o del tema 4, si no recuerdo mal, empezaré a ver los verbos irregulares. Yo con segundo de la ESO he estado haciendo todo el curso exámenes de verbos irregulares, porque son muy importantes. Bueno, ¿cómo se forma el pasado? Se forma con el verbo añadiéndole ed al final. Esa sería la regla general para los verbos regulares. Por ejemplo, el verbo help, que sería ayudar, yo le añado ed y se me queda helped. Y es igual para todas las personas. Si os fijáis, da igual la persona que use, singular, plural, primera, segunda o tercera, el verbo siempre es igual, helped. ¿Vale? ¿Qué pasa si el verbo es irregular? Bueno, si el verbo es irregular, eso quiere decir que no cumple esta regla que acabo de decir. El verbo en pasado no se forma con el verbo más ed, sino que el verbo entero cambia. Por ejemplo, en este caso, este verbo, el verbo when, que lo escribo aquí, when, esa sería la forma base. Esta forma base, como when es un verbo irregular, no se añade poniendo ed, como en este caso, sino que cambia el verbo en sí. En este caso cambia la i por una o. Puede ser otra cosa. Cada verbo irregular se conjuga de una forma diferente. Hay una lista que ya os pasaré y hablaré de ella en la que agrupo los verbos por tipo, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que si el verbo es irregular, eso quiere decir que cambia el verbo entero. En este caso, win pasa a won, que esto se traduce como ganó. Tú ganaste, él, ella o eso ganó, ¿vale? Esto sería el pasado simple, que igual que con el otro, se hace igual para todas las personas y todos los números, ¿vale? ¿Qué expresiones de tiempo suelen usarse con el pasado simple? Yesterday, last night, month ago, o sea, ayer, anoche, hace un mes, ¿vale? Aquí tenéis la lista de los verbos irregulares. Todos estos verbos que están al final de vuestro libro, en la última página del libro, son los verbos irregulares. Como veis, están ordenados por alfabeto y aquí os dice cómo se hace el pasado simple y el participio de pasado. El participio de pasado, por ahora, no nos interesa. Ya lo veremos en el tema siguiente, si nos da tiempo a verlo, y lo veréis en segundo de la ESO, pero a día de hoy esto no nos interesa. Me interesa esto, la segunda columna, el pasado simple.
porque esta es la que te dice cómo se usa, cómo se hace el pasado de ese verbo. Como he dicho, al ser verbo irregular, no se usa con el verbo nd, que eso sería un verbo regular. Se hace conforme dice en esta lista. Esta lista sirve para tener una referencia. Imaginaos que estáis haciendo un ejercicio y os pone en paréntesis un verbo que es irregular. Pues tengo que fijarme en la lista, buscarlo y ver cómo se usa el pasado de ese verbo, que sería esta segunda columna. Por ejemplo, el pasado de become, que significa convertirse o llegar a ser, pasa a became. No se dice become con ed, no, porque es irregular, se dice became. ¿Cómo sé si el verbo es irregular? Pues si aparece en la lista es irregular y si no aparece no lo es. Entonces, cuando yo hago un ejercicio de pasado simple, tengo que coger el verbo que hay en paréntesis y antes de ponerle ed, tengo que estar muy seguro de que es un verbo regular. Si tengo dudas, me voy a la lista del final del libro o a la lista que os voy a dejar en la plataforma, que esa lista es mejor para estudiarla más que para tenerla de referencia, pero bueno, y lo busco ahí. Y si veo que no está en la lista, pues le añado ed. Si veo que sí está en la lista, pues entonces tengo que poner lo que dice en la lista, la segunda columna, y ya tendría el pasado. Bueno, vamos a volver a lo de antes. Un segundo. Bueno, diciendo, el verbo se hace con el ed, con el pasado simple. O sea irregular, pues como diga la lista. Os voy a dar ejemplos. Recordad que el pasado simple se usa para el pasado que ya no continúan en el presente y están totalmente cerradas. ¿Vale? Watched TV yesterday. En este caso, el verbo watch, ver, es regular. Por eso se forma el pasado poniéndole ed. Este verbo es fácil. Para los regulares solamente tengo que ponerle ed. Ayer vi la tele. Este es otro fácil porque es de eso que también se pone con ed. It snowed yesterday. Ayer nevó. Talked on the phone yesterday. Igual, otro verbo regular. Muy fácil. Le pongo ed y punto, ya lo tengo. Vale. Make. Si nos vamos a la lista de verbos irregulares, veréis que si busco por la M, make aparece. Si el verbo aparece, quiere decir que es irregular. Por lo tanto, no se va a hacer el pasado, en este caso poniéndole ed. El pasado de make no es maked, sino made. Ayer hice un pastel, ¿vale? No se pone ed, se cambia el verbo según lo que dice la lista. En este caso, como es presente, por eso tiene la S. Dice every morning, un hábito. O sea, acordáis, el presente siempre se usaba para hábitos. Si yo quiero poner esto en pasado, tampoco puedo ponerle ed, porque si me voy a la lista de verbos irregulares, veré que drink está. Entonces no se puede poner ed. Sería drank. O irregular, si me voy a la lista, veréis que swim está. Por lo tanto, no se hace con ed, sino que se hace de esta forma. We swam in the sea last summer. Y si os fijáis, ya al ponerlo en pasado no tiene sentido que use esta expresión de tiempo, in the summer, porque es una expresión de presente o de hábito. Tengo que poner una de pasado, en este caso el último verano. Vale. Voy a la lista, veréis que sit también está en la lista de verbos irregulares. Por lo tanto, no puedo hacer el pasado del verbo sit con ed.
caso, they sat, el pasado de sit es sat in the park last week. ¿Vale? Bueno, entonces, el pasado simple. Para acciones del pasado que ya están finalizadas, que no son vigentes en el presente, ni son importantes en el presente. Tenemos que tener en cuenta si el verbo es regular, se le pone ed, y si es irregular, me voy a la lista de verbos irregulares y veo lo que pone en la segunda columna. Y lo último que quería ver con vosotros es esto. Bueno, lo penúltimo, porque luego vamos a ver un par de cosas más. Vamos a ver las reglas de ortografía. Como he dicho, los verbos regulares, que son todos los que vamos a ver aquí en esta tabla, en este cuadro, todos los que vamos a ver aquí son regulares, es con el ed. Se le pone ed al final del verbo. Sin embargo, dependiendo de cómo termine ese verbo o de ciertas cosas, es posible que tengamos que hacer algún cambio o tengamos que tener alguna cosa en cuenta al ponerle la ed al verbo regular. Por ejemplo, en el caso de help es muy fácil. Solamente le tengo que poner la ed y ya la tendría ya. Los verbos que ya tienen una E, como live. Si hay que añadirle ed y el verbo ya tiene la E, pues igual que pasaba cuando teníamos un verbo que había que ponerle la S, ya la tenía. Cambia un poquito. En este caso, como la E ya la tiene, pues solamente tengo que ponerle una D. Y ya lo tendría. Vale. Cry es muy especial porque acaba en consonante y en Y. Y luego cambiar la Y por I latina y después pongo la ED. Y ya lo tendría. La regla que os enseñé de que si el verbo acababa en consonante, vocal, consonante, había que tenerlo en cuenta, porque se doblaba la última consonante. En el caso de, por ejemplo, cuando poníamos la ing, pues en el caso de la ed es igual. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, como este caso, la t es una consonante, la o es una vocal y la p es una consonante, pasa lo siguiente. La p, y se me queda en ed, doble p, ed. Y cuando acaba en y, pero le precede una vocal, porque por ejemplo aquí con cry hay una y, pero hay una consonante. Aquí tenemos una y, pero es una vocal, lo que es justo antes. Pues pasa lo siguiente. Básicamente no pasa nada, o sea, se pone la ed y punto. No se cambia por latina, se pone ed y se queda así. Ya está reglas para hacer el pasado con los verbos regulares. Si nos vamos a la página 105, tengo un par de cosas más. Tengo la interrogativa y la negativa del pasado simple. ¿Cómo se hace la interrogativa y la negativa? De la siguiente forma. De la negativa tengo que poner didn't o did not, si lo quiero dejar sin contraer, y después tengo que poner el verbo en infinitivo, o sea, el verbo en forma base. Aquí no pongo la ed, aunque el verbo sea regular. ¿Por qué? Porque estoy en la negativa, ¿vale? Aquí la ed no se pone. Porque si yo tengo ya este did, igual que el de la interrogativa que la veremos después, ya marca que eso es pasado. Por lo tanto, no es necesario poner el pasado dos veces. Con esto ya es suficiente. Entonces, si lo estoy haciendo en negativa, pongo didn't y el verbo en infinitivo. Y no pongo ed. Así que la negativa del verbo help sería didn't help para todas las personas y todos los números.
¿Qué pasa con la interrogativa? ¿Qué pasa siempre en inglés con la interrogativa? O la gran mayoría de las veces, como siempre os explico, que hay inversión sujeto-verbo. En vez de decir sujeto y verbo, que sería lo normal en una afirmativa, uso verbo auxiliar y después sujeto. Entonces pongo primero did, después el sujeto y después pongo el verbo en forma base también. Aquí tampoco se pone ed. No se pone ed porque ya tengo el did y ese did ya me marca que es pasado. Entonces la interrogativa del pasado simple sería did más sujeto más verbo en forma base, con todas las personas. En el caso de primera persona del singular sería I y en el resto de personas y números pues la persona que corresponde. Y las respuestas cortas que son estas, pero esto no nos vamos a parar mucho en ello. Os doy unos cuantos ejemplos para que veáis cómo funciona la negativa y la interrogativa. To the beach, afirmativa, porque no tengo ni didn't ni did. Si es negativa, digo I did not go. ¿Por qué aquí pone went y aquí go? Bueno, porque el verbo go es un verbo irregular. El verbo en forma base es este, go. Si yo lo quiero poner en pasado no puedo decir goed con el e, porque es un verbo irregular, se dice went. Pero, como he dicho antes, en la negativa y la interrogativa se usa el verbo en forma base. O sea, si estoy en la lista de verbos irregulares, uso la primera columna, no la segunda, en la negativa y la interrogativa. Por lo tanto, la negativa sería I did not go to the park. Esto está sin contraer. Lo puedo contraer y en vez de decir did not, puedo decir didn't. Y en los ejercicios me lo pongáis así o así, está bien. El sistema os lo debería reconocer como bien las dos formas. Hit the windows. Verbo regular, por lo tanto pongo ed. Esto es afirmativa. ¿Vale? Clean the car, o did not clean the car. Did not. Esto está sin contraer. Y como he dicho antes, esto puedo contraerlo. Y tanto esta como esta. Esta contraída y esta sin contraer. Drank es un verbo irregular. La forma base sería drink. El pasado, drank. Como he dicho, si yo quiero hacer la negativa, tengo que irme a la forma base. La forma base es, en este caso, drink. They did not drink water. Y esto lo puedo contraer. They drink water. ¿Vale? Negativa. Como he dicho antes, con la interrogativa y la negativa se usa el verbo en forma base. Por lo tanto, si uso el verbo go en la interrogativa, pues tengo que dejarlo como go. Primero did, después sujeto, después verbo en forma base. Did she go to the shops? Respuesta. Did they clean their... Otra negativa. El verbo clean también es regular. Aunque en este caso, en la interrogativa, da igual que sea regular o no, porque siempre se pone el verbo en forma base. Vale. Esto solamente os lo voy a explicar de pasada, aunque en un ejercicio que tenéis que hacer sí que tenéis que tenerlo en cuenta. He dicho antes que la interrogativa se hace siempre con did, sujeto y verbo en forma base. Bueno, a esa estructura de de did, sujeto y verbo en forma base, puedo anticipar una palabra interrogativa. Las palabras interrogativas en inglés normalmente se empiezan por WH o por H. Tenemos what, como en el ejemplo, que sería qué,
who, que sería quién, why, que sería por qué, how, que sería cómo, how many, que sería cuánto, y estas son las palabras interrogativas. También puedo usar which, que sería cuál. Entonces, si yo tengo una de estas palabras, la puedo poner justo al principio de la oración interrogativa. Entonces, en ese caso, la estructura sería palabra interrogativa más did más sujeto más verbo. En este caso, did he see, ¿qué vio él? Palabra interrogativa, did, sujeto, verbo en forma base. El verbo sí es un verbo irregular. Si vais a la lista de verbos lo encontraréis. Sin embargo, me da igual que sea irregular porque estoy en la interrogativa. En la interrogativa y en la negativa uso el verbo en forma base. Aquí en la negativa sí que es importante saber cuál es la forma de pasado del verbo sí irregular, porque en la afirmativa sí que tengo que usar la segunda columna, pero en la negativa y la interrogativa no. Otra palabra interrogativa que significa dónde. Where you go, interrogativa. Palabra interrogativa, did más sujeto más verbo en forma base. Que sería la forma de segunda columna en afirmativa del verbo go, que es un verbo irregular. Aquí uso forma base, aquí uso segunda columna. Último ejemplo. Why significa por qué. Give es un verbo irregular, pero insisto, pongo aquí la forma base. Why did they give her flowers? ¿Por qué le dieron ellos flores? Because it was her birthday. Y este sería el tema 8, la gramática. Si vais en la plataforma hay otro vídeo de vocabulario, bueno, más que de vocabulario, otro vídeo en el que explico cómo se hacen los ejercicios en general de vocabulario y de gramática. Y luego también tengo otro vídeo de writing. Entonces, este es el primero de 2 vídeos que voy a hacer en total. Tenéis este de gramática y luego vais a ver otro vídeo en el que explico cómo se hacen los ejercicios de gramática, de vocabulario y también explico el writing. ¿De acuerdo? Pues nada, si tenéis cualquier duda me preguntáis en comentarios. También haremos la semana que viene una sesión de videoconferencia por si tenéis alguna duda para que me la preguntéis. Yo os avisaré con tiempo y nada, estamos en contacto, espero que sigáis bien y nos vemos por aquí. Stay safe, see you around.